Vamos a la palabra de Dios, gloria al Señor, y vamos a estar en el capítulo 2 de los Hechos, la venida del Espíritu Santo. Sin duda, cuando fue la venida del Espíritu Santo hubo confusión. Dice la palabra de Dios que hubo una confusión grande, y se pone a pensar, lógicamente, confusión habría porque era un montón de personas hablando en una sola lengua, y todas esas personas eran de diferentes naciones. Por eso era una confusión grande. Yo voy de acuerdo cuando es una sola nacionalidad y es una sola lengua, bueno, no hay problema. Digamos, como el que habla inglés, todas las personas hablan inglés; el que habla español, todos hablan español. Y pensamos y decimos, bueno, todos hablan este idioma porque es la misma nacionalidad, y así sucesivamente, no hay problema. Pero en este caso, la situación era que había diferente tipo de personas, un montón de personas de diferentes nacionalidades, árabes, había africanos, había de todo tipo de personas y nacionalidades. Y dice la palabra de Dios que hubo una confusión, porque dice que el Espíritu Santo llegó, mire, en el capítulo 2, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén, mire bien esto, en el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las nacionalidades bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos. El primer grupo dice que estaban todos unánimes, juntos. Y esto sucedió cuando se acuerda que estaban escondidos, tenían miedo, unos en el aposento alto y otros, hermano, tenían miedo por lo que había sucedido, la crucifixión, y eran perseguidos. Pero cuando el Señor Jesucristo resucitó y fue al cielo y les habló de la promesa que era necesario que se fueran, en los Hechos, en el capítulo 2, sucedió. La unidad de las personas es fundamental, hermano. En ese momento todos unánimes oraban, meditaban, quizás tenían miedo, sí, pero todos clamaban a Dios, y toda su mente estaba enfocada en lo que el Señor Jesucristo les había dicho. Pero dice que de repente, vino un aire recio que soplaba, y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. En el versículo 5 dice que había varones piadosos en Jerusalén. Había varones piadosos en Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las nacionalidades bajo el cielo. Hecho esto, estruendo, se juntó, mire bien esto, la multitud, y estaban confusos. Le dije al principio, la venida del Espíritu Santo trajo confusión. Y todavía en este tiempo a algún tipo de personas se confunde cuando viene a un servicio pentecostés y nunca ha entrado a un servicio de estos, y comienzan las hermanas o los hermanos a danzar en el Espíritu o a hablar en lenguas. Déjeme decirle, la persona se confunde y dicen: yo nunca había visto esto. Y eso fue lo mismo que pasó allí. Llegó una confusión. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Mira, estos que están aquí son pueblo judío, y todos están hablando en una lengua la que no era de ellos, en una sola, mire, según el Espíritu les daba que hablase.
y estaban confundidos. El que era árabe, pues bueno, habla su idioma. El que era africano hablaba su idioma. Pero dice la palabra de Dios que todos comenzaron a hablar en lenguas. El Espíritu le daba más después. Hablaban la lengua hebrea. Más se confundían. Ahorita vamos a llegar allí, se va a dar cuenta que lo que sucedió y pasó allí, mucho pueblo se maravilló, pero mucho pueblo se burló de ellos. Ahorita vamos a llegar allí. Y dice, mire, dice que en la confusión, y hubo confuso porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo puede, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, clamitas y los que habitaban en Mesopotamia, judíos, Capadocia, en el Polo y en Asia, en Frigia. Si usted se pone a ver, eran diferentes nacionalidades. Y hubo un intercambio de lenguas. El que era árabe hablaba en hebreo, el que era hebreo a lo mejor hablaba en árabe, el que en diferentes lenguas según el Espíritu les daban que hablar. Pero era el derramamiento del Espíritu Santo. Mira, hermano, es lo que pasa y sucede en un servicio glorioso pentecostés o evangélico, ¿cierto? La palabra de Dios se cumple cuando el profeta dijo que en los últimos días derramaría de su Espíritu Santo. Y eso es lo que sucedió, hermano, del día del Pentecostés y lo que está sucediendo y pasando hoy en día en las iglesias. El Espíritu Santo se manifiesta. Estamos en los últimos días, hermano. Estamos en los últimos días. El Espíritu de Dios se está manifestando, hermano, hoy más que nunca. Gloria al Señor. Después de todo esto que está sucediendo y pasando, hermano, es también profecía cumplida y el mismo Dios moviéndose entre la pandemia, hermano. Eso tiene que darnos alivio, aliento a que Dios está con nosotros. Gloria a Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Y como siempre digo, no nos va a tocar. Platicábamos ahorita, le decía Pedro, ¿sabe qué? La esperanza es esa de que el pueblo de Dios, hermano, el pueblo cristiano no nos toca. Y si le toca a un pueblo cristiano es que algo está sucediendo y está pasando. Pero el que, hermano, está clamando a Dios, el favor de Dios está con él. Hoy en día el Espíritu Santo, hermano, se ha movido. Hoy en día, en este último tiempo que está sucediendo y pasando, hoy más se ha clamado a Dios, hoy más que nunca, hermano. Dios siempre va a tratar de llamar la atención de algún modo y otro para que el pueblo se dé cuenta que Él es, hermano, el Todopoderoso. Gloria al Señor. En el tiempo de Pentecostés, hermano, fue una llamada de atención de lo que el Señor Jesucristo dijo. Esténse unánimes, dijo, porque me voy, dijo, si no me voy, dijo, no va a venir el poder del Espíritu Santo. Ellos sabían y habían oído por medio de los profetas, pero el tiempo se había llegado en el día de Pentecostés. Ahora, es una entrada, pero el mensaje va a estar en el primer discurso de Pedro, allí mismo, en el versículo 14. Pero antes de entrar allí vamos a darle lectura desde el 11. ¿Por qué me brinco hasta ahí? Porque habla de todas las nacionalidades que estaban, hermano. Mire bien, lea desde el 11. Dice, cretenses, árabes, les oíamos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Versículo 13. Unos se maravillaban, unos creían, unos decían, se ha cumplido lo que la promesa del Señor Jesucristo antes de irse. En el versículo 13 están también las personas, aquellas incrédulas, aquellas que se burlan, que no creen. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto o de alcohol, para hablarlo más claro. Están borrachos. Se burlaban y decían, estos tienen que estar borrachos.
Si usted se pone a pensar, cuando a la sierva de Dios que clamó por un hijo, ¿quién fue? Ana, si no me equivoco. Fue Ana. Amén. Cuando ella derramó su corazón, el mismo sacerdote la juzgó diciendo que estaba llena de mosto. Pero ella derramaba su corazón al Señor y tuvo una comunicación directa con el Espíritu Santo de Dios, con Jehová, hermano, y Dios cumplió el deseo de su corazón. Y aquí en ese versículo 13, esas mismas personas están borrachos. En el discurso de Pedro sale al encuentro Pedro inmediatamente. Pedro, conociendo las escrituras y acordándose de la promesa que el Señor Jesucristo les dio antes de irse en la gran comisión. Mire, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con todos los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y el profeta Joel, que profetizó que en los últimos días derramaría de su Espíritu Santo. Pedro salió al encuentro y dijo: no están borrachos, miren la hora que es, estas personas no están ebrias. Aquí se está manifestando lo que dijo el profeta Joel. Dijo: y en los últimos días y en los postreros días, versículo 17, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Qué sucedió? La profecía de Joel. Porque si más dice que había personas de todo tipo de personas, tuvo que haber habido niños, ancianos, hermano, en ese momento. Pedro sale no a contradecir, a aclararles lo que estaban ellos suponiendo que estaba el pueblo, borrachos. Unos decían estaban maravillados, pero otros decían están borrachos. Pedro se encarga de decirles: esto es lo que sucedió. Versículo 18: y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Pasó o no pasó en el gran Pentecostés? Pasó, hermano. Pasó. Más adelante pasa en la casa del centurión algo muy similar. Y también estaba allí Juan, y estaba Pedro también, y decían: ciertamente Dios no hace excepción de personas. Dice que había todo tipo de personas también. El Espíritu Santo, hermanos, se estaba manifestando, el Espíritu Santo se estaba moviendo. En este tiempo el Espíritu Santo se está moviendo, se está manifestando, hermano. Dios se está moviendo. Quiero que sepa una cosa, que el Señor, hermano, siempre va a cumplir su promesa. Desde que el profeta Joel profetizó y vino a cumplirse, hermano, ¿cuántos años después en el capítulo 2 de los Hechos? Si bien habían pasado, hermano, 600, 700 años cuando esta profecía se cumplió. Y ahorita, hermano, en este tiempo se sigue cumpliendo. Las personas en las iglesias, en un culto glorioso, hermano, el Espíritu Santo se manifiesta y comienzan las personas a hablar en otras lenguas y comienzan a tener un servicio glorioso, y va a haber gente nueva que va a entrar y van a decir: ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Van a ser algunos tocados, algunos van a decir que están locos. Pues sí, hermano, estamos locos, pero del Señor, no borrachos. Emborrachados, pero del Espíritu Santo era lo que estaba. Aquí tenía una borrachera espiritual, una borrachera del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se estaba moviendo, hermano. Gloria a Cristo Jesús. Conocemos bien el mensaje de Pedro. Después de este discurso comienzan a predicar, y comienza Pedro a traer el mensaje
Y en su primer discurso, ¿cuántas almas se salvaron? 3,000. Y en el segundo mensaje, otro montón. 5,000. Entonces, hermano, eso no era que Pedro, para que un montón de almas de ese tamaño, hermano, vinieran al Señor, es que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo estaba en Pedro. Si usted se pone a fijar, conocemos bien la historia de Pedro. ¿Quién fue Pedro desde el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que le sucedió? ¿Qué es lo que pasó? Pero también conocemos su restauración, su arrepentimiento y el impacto que trae Pedro en los hechos, hermano. Trae mensajes poderosos, tan poderosos, que las personas sanaban con la sombra de Pedro. Y no era Pedro, era el Espíritu Santo el mismo que estaba diciendo él. El Espíritu Santo, hermano, en la vida de Pedro, y los mensajes poderosos que estaba trayendo bajo la unción del Espíritu Santo, y las almas se estaban salvando. Gloria al Señor. Miraba un mensaje de los que se están difundiendo en las redes, y hablaban de los pastores o líderes, hermano, consecuencias que pueden tener. Dice, bueno, unos se deprimen porque están acostumbrados a los servicios que se tienen, hermano, abiertos de música, y se gozan. Y sí, hermano, los echa de menos uno, sí. Pero déjeme decirle una cosa, no ha sido el caso de nosotros. A mí, yo no me he deprimido, a menos que al principio me dio tristeza lo que pasaba, pero que estuviera reprimido, no. Pero conforme fue sucediendo y pasando, comenzamos a adaptarnos a esto, hermano, y Dios ha venido a estar con nosotros. Y hemos entendido y comprendido que el Señor, hermano, esto era de Dios. Porque ¿sabe por qué? Porque Dios está tratando de llamar la atención a las personas a que vengan al conocimiento. No que Dios les haya mandado esta enfermedad, sino que Dios en ocasiones, hermano, va a permitir ciertas cosas para que las personas, hermano, vengan a su conocimiento. Recuerde que estamos en los últimos días y el Señor no quiere que nadie se pierda. Gloria a Cristo Jesús. Desde ese tiempo para acá, hermano, es evidente que el Espíritu Santo se ha manifestado de una manera muy especial. Versículo 17, y en los posteriores días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervas y sobre mis siervos, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Atestigua una verdad, una promesa, hermano, atestigua una promesa. Dice, y de cierto. Déjeme decirle, ¿ha sido testigo de cierto de lo que dice Pedro en servicios gloriosos? ¿Cuántas veces, hermano, no hemos tenido un servicio glorioso y los hermanos han hablado en lenguas? ¿Cuántas veces no se ha levantado en ocasiones los jóvenes? Hoy en día, hermano, no se mira mucho de los niños tan chiquitos, pero yo recuerdo allá en los 80s cuando yo vine al conocimiento de Dios en Cristo Rey en Huntsville, hermano, los servicios de los jóvenes y entre ellos niños, hermano, eran servicios gloriosos, muy gloriosos. El Señor se movía con ellos, hermano. Ahora eso como que se ha dejado. Más antes, hermano, no es que les obligaban, no, los educaban. Los pastores en un servicio de jóvenes, cada joven se paraba y traía un texto, hermano, los preparaban. Había muchos jóvenes que predicaban, jóvenes que testificaban. Hoy en día el movimiento de los jóvenes es, hermano, en los parques, es, hermano, un cumpleaños, es esto, el otro, y todo aquello se ha quedado atrás. Y los jóvenes sin duda están viviendo una época, hermano, donde sí caminan dentro de la obra de Dios, pero ¿sabe qué? Muy diferente, ya no es tanta la seriedad como en aquel tiempo. Y yo no digo que, hermanos, se van a perder, no. Simple y sencillamente, en ese tiempo los jóvenes, hermano, eran como más destacados. Se paraban y todos testificaban, hermano, y era un montón, hermano, y pasaban cosas buenas, el Espíritu Santo se movía en los jóvenes, en los niños, se cumpliéndose la palabra de Dios, gloria al Señor.
Y luego Pedro después pasa de la bendición, hermano, del día de Pentecostés al día venidero. Versículo 18: y de cierto sobre mis siervos y mis siervas, mire, derramaré de mi espíritu en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. En el versículo 19 vienen los prodigios, hablando de los últimos tiempos. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales bajo en la tierra, sangre y fuego, vapor y humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. No hemos llegado ahí todavía, pero si ya pasó la primera parte del Espíritu Santo sobre las personas, ¿qué es lo que sigue? Que la luna se convierta en sangre, que el sol se oscurezca. Cuando eso sucede y pasa, hermano, debemos darnos cuenta que el Señor Jesucristo está rápido, pronto ya. Está pronto, hermano. Y la luna en sangre, y antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En el versículo 22, déjame decirle, porque hay una promesa aquí a donde quiero llegar. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús de Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregaron en el determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese detenido por él. Quiero llegar ahí porque quiero enfocarme en el 25. Pedro, hermano, les reclama o les recalca que ellos mismos fueron quien aprobaron la crucifixión del Señor Jesucristo. Ese mismo dice. Pero también dice, él no se quedó muerto, resucitó. Dice, porque tenía que ser así. Pero en el versículo 25, mira dónde llega Pedro. Conociendo la palabra de Dios, Pedro se acordó el versículo de David. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará. ¿En qué? En esperanza. ¿Qué está diciendo David? ¿O qué miró David? Porque esta es una palabra profética de David. Y sabemos quién fue el rey David. Quién fue y qué fue lo que hizo y cómo andaba y qué fue. Pero dice la palabra de Dios, Dios lo llamó amigo a él, gloria al Señor. Ya no era siervo, era amigo de Dios. En su momento tuvo sus fallas, pero él, hermano, se arrepintió y vino al Señor, así como Pedro cometió errores también David, pero vinieron al conocimiento. Y declara, dice, una verdad, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Dice David: no importa si me muero, mi carne descansa en esperanza de que un día el Señor me va a levantar para ir a su presencia, los muertos en Cristo primero. Dice: no importa, porque sé que mi carne descansa en esperanza. Y el cristiano, hermano, en su último momento debe de meditar en esto y decir: bueno, yo me voy a morir, pero voy a descansar y tengo una esperanza de que en la venida del Señor me va a levantar para llevarme a su presencia. Porque eso es lo que dice la palabra.
Eso es lo que dice la palabra de Dios. No nomás el Señor, hermano, se manifestó mediante al Espíritu Santo. Y hubo señales y gozo por medio del Espíritu Santo, maravillas. Sino que también, hermano, el profeta profetiza de su venida. Y entre eso Pedro, acordándose del versículo de David, lo declara, lo recita. Y dice, mi muerte, dice, un día va, mi cuerpo un día se duerme, dice, y descansa en esperanza. Está bien, un día voy a morir, pero mi carne está descansando en esperanza, sabiendo que un día el Señor va a venir y me va a levantar y voy a ir a su presencia. Hermano, qué gozo más grande de la palabra de Dios. Qué promesas más grandes nos da el Señor. Sin duda, hermano, el Señor no nos deja solos. Así como nos trajo el poder del Espíritu Santo, así nos trae esperanza de que un día va a venir por un pueblo, hermano, arrepentido, un pueblo que le busca en espíritu y en verdad. Amén. Y ese pueblo, hermano, somos nosotros. Sí, amén. Gloria a Cristo Jesús. Hoy más que nunca, hermano, estoy gozoso a pesar de todo lo que está pasando y sucediendo alrededor en este tiempo. Tengo mucho ánimo. Y le doy gracias a Dios por lo que está sucediendo. ¿Sabe por qué? Porque después de esto mucha gente va a venir al conocimiento de Dios. Después de esto muchas personas van a andar buscando iglesias, hermano. Si no, acuérdese. Van a venir, es una llamada de atención, gloria al Señor. El Señor dando oportunidad. Gloria a Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pastor José Pimentel de la Iglesia León de Judá. Dios les bendiga.